La selección Colombia de Néstor Lorenzo encamina su invicto de cara a enfrentar a Panamá en los cuartos de final de la Copa América 2024. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar haciendo la previa de ese enfrentamiento de cuartos de final de la selección Colombia versus Panamá. Bueno, tenemos duelo interesante entre la selección de Colombia versus la selección de Panamá, selección de CONCACAF, en la que serán nuestro rival en cuartos de final por haber sido primeros del grupo D por parte de la selección de Néstor Lorenzo. La selección de Panamá se clasificó como segundo. Vamos a estar hablando un poco de cómo juega este equipo de Panamá, cuáles son sus virtudes, sus falencias y también de cómo puede la selección de Néstor Lorenzo compensar una baja sensible en la mitad de la cancha, que es la de Jefferson Lerma por sanción. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene la selección Colombia para cubrir esa ausencia que tendrá en la mitad de la cancha? Pero además de eso, cómo enfrentar un rival como Panamá. ¿Qué es lo que ha mostrado Panamá en esta Copa América? Lo primero que hay que decir es que va a ser un equipo muy físico, muy físico. Va a ser un equipo que va a tener mucho juego en banda. De hecho, dentro de su sistema de juego que maneja el técnico Thomas Christensen, es un equipo que maneja el sistema de 5-4-1. ¿Y por qué no decimos que es una línea de tres? Es porque prácticamente su línea o sus bloques permanecen muy juntos, en el que en la mitad de la cancha son cuatro hombres y en la línea defensiva hay cinco jugadores cubriendo lo que es la zona del portero. Un equipo de un bloque muy compacto. Digamos que en esas dos líneas que maneja en ese 5-4-1 Thomas Christensen. Es un equipo que se siente muchísimo más cómodo cuando tiene espacios para poder correr, para poder hacer transiciones, inclusive para poder hacer juego directo. ¿Por qué? Recordemos un poco de lo que pasó en la fase de grupos de la selección de Panamá. Hubo un enfrentamiento muy interesante que creo, si no estoy mal, fue el debut de la selección de Uruguay en esta Copa América, en el que fue muy buen partido por parte de los dos. Obviamente Uruguay con toda la iniciativa y Panamá yendo a digamos que una situación de reacción al juego de Uruguay, porque le estaba dando los espacios que le permitía para poder hacer transiciones. Entonces, lo que permitió que hubiera un buen juego por parte de esos dos equipos, más allá del resultado, es que hubo dos equipos que con sus herramientas intentaba hacer daño al rival. Uno con la iniciativa y el otro con la propuesta proactiva. Reactiva. Era un equipo que buscaba más que el rival se viniera a su terreno propio y estos aprovechar los espacios que iban a haber, tanto de los laterales, aprovechar también en ese juego directo que pudiera obtener, tanto en la línea, en la espalda de esa línea defensiva de los centrales, inclusive en ese juego directo, tratando, tratando de aprovechar un poco la parte ofensiva con su delantero en punta, su único delantero que tiene en punta. Ahora, Panamá tiene una baja sensible. Es un equipo que tiene mucho juego en banda, en ese 5-4-1. De lo que hemos logrado ver, del sector derecho, Blackman es un jugador que está mucho más escorado en la banda derecha, más por la banda. Es un jugador mucho más profundo y vertical dentro de su propuesta de juego. En el sector izquierdo tiene a un jugador como Barcenas. Barcenas sí tiene un poco más de licencia, si bien no es un equipo que tenga gran fluidez dentro de su juego interior. Barcenas tiene ciertas licencias de abandonar ese sector izquierdo para darle totalmente proyección a lo que es el lateral desde esa banda, que es Eric Davis. Eso permite que tenga profundidad desde el sector izquierdo. Bárcenas se incluye un poco en carriles o en trabajos interiores y el equipo pueda tener un poco más de fluidez o de volumen de juego en la mitad de la cancha y toda la verticalidad tanto con Eric Davis como por el otro sector con Black, pero tampoco es un equipo que suele tener mucha o mucho volumen de juego dentro de su propuesta de juego, porque tiene mucha transición, tiene mucho juego directo, es muy físico lo que vamos a enfrentar por parte de la selección Colombia, y además de eso, es un equipo que se entra mucho. De hecho, si no estoy mal, el promedio
de centros realizados que tiene por partido, tiene entre un 3.0%, un 3.0, perdón, de centros realizados por partido. Es un equipo muy atlético el que va a enfrentar a la selección Colombia. Ahora, tenemos una ausencia teniendo en cuenta digamos que esta construcción o previo análisis de lo que es la selección panameña. Hay que hablar un poco de lo que son las ausencias que va a tener la selección colombiana. Hablando, eso sí, haciendo un paréntesis, y es que la selección panameña va a tener una baja sensible por expulsión directa que tuvo, y estoy hablando precisamente del jugador Adalberto Carrasquilla. Creo que es el jugador que más juego interior le puede ofrecer a Panamá, y adicional a eso, es el que mejor gestiona, digamos que las jugadas o el hilo de las jugadas de la selección de Panamá. ¿Será una baja sensible? Sí, creo que es el jugador que en cuanto a pelota puede llegar a inquietar un poco a la selección de Colombia, y que adicional a eso, que no tiene mucho juego interior, este jugador en específico era el que más juego interior o el que más hilaba jugadas dentro de esas zonas del campo, en zonas interiores. En esas zonas interiores en donde nosotros tenemos una baja sensible por sanción, por doble tarjeta amarilla. Estamos hablando de la sanción y de la ausencia de Lerma, Jefferson Lerma. ¿Qué pierde la selección Colombia con la ausencia de Lerma? Es un jugador que en cuanto a coberturas es buenísimo. Creo que es de lo mejor que tenemos dentro de la confección de plantilla, porque sabe leer muy bien las zonas donde tiene que ir a hacer coberturas, sobre todo cuando los laterales de la selección Colombia tienen que ir a hacer proyecciones en línea de fondo, sobre todo en el sector derecho. Porque recordemos que en el sector derecho se encuentra Daniel Muñoz, es el jugador que más proyección tiene, inclusive con llegada al arco rival. Eso genera que el central derecho, que en este caso ha sido Davinson Sánchez, tenga que ir a cubrir la espalda de Davinson, de la espalda de Daniel Muñoz, y va a generar unos distanciamientos con el otro central. Esos distanciamientos, digamos que esas distancias de intervalos que van a generarse entre los dos centrales de la selección Colombia, Jefferson Lerma se encargaba de sostener al equipo, ya sea o incrustándose o apoyando a la línea defensiva, o muy cerca dentro de los dos centrales para algún tipo de robo, algún tipo de cobertura que necesitará hacer en esa posición. Eso es lo que más pierde la selección Colombia con la ausencia de Jefferson Lerma. ¿Cuáles son las dos posibilidades que se han estado mencionando para cubrir esa ausencia sensible de la selección Colombia? Se habla de Mateus Uribe y de Castaño. ¿Qué pasa con Mateus? Eh, esto va a ser una opinión, digamos que un poco impopular, porque de lo que he podido observar dentro del periodismo deportivo es que asocian mucho a Castaño con Jefferson Lerma por una cuestión de posición. Pero si es por características, creo que Jefferson Lerma se asociaría más o se podría comparar un poco más precisamente con un Mateus Uribe que con un Castaño. De hecho, en cuanto a características, me parece que Mateus y Lerma son jugadores mucho más físicos de lo que puede hacer Castaño en cuanto a sus características futbolísticas. ¿Qué pasa? Mateus es un jugador con mucho más llegada, y con mucha más lectura de espacios de lo que pueda llegar a ser Castaño. En este partido en específico, la ausencia es de un jugador que va a apoyar a los centrales. Yo no sé si Mateus Uribe, dentro de ese contexto y dentro de esa novedad que vamos a tener en la mitad de la cancha, sea el más adecuado. ¿Por qué? Mateus Uribe es un jugador que, primero, en salida de pelota, en ese primer jugador que va a tener el mediocampo, no es muy pulcro, no es muy fino y no es muy técnico para que el equipo pueda tener una salida de balón limpia y segura. Ahora, vamos a estar frente a un rival que se va posiblemente o probablemente se va a encerrar dentro de su terreno, un 5-4-1. ¿Eso qué va a generar en el mediocentro? Que tenga la capacidad de generar juego o mucho más fluido dentro de las decisiones que vaya tomando. Es decir, si va a tocar corto, que sea para romper algún tipo de línea. Si va a tocar largo, sea para generar o dejar algún tipo mano a mano o generar algún tipo de profundidad dentro de su juego. Y yo creo que dentro de esas características, Castaño es el que mejor se adapta.
¿Por qué? Su fútbol es mucho más fluido, de hecho ya lo hemos mencionado durante la eliminatoria, jugando inclusive al lado de Lerma o siendo el 5 tapón de la selección Colombia. Creo que se desmerita o se infravalora el trabajo defensivo de Castaño. De hecho, en el partido que remonta la selección Colombia frente a Brasil, en la eliminatoria en Barranquilla, es uno de los más destacados, no solo por la pelota, no solo por la fluidez de juego, no solo por la capacidad de poder romper líneas, ya sea con un pase, con un control o con una conducción, sino que adicional a eso es un jugador que sabe muy bien o generar algún tipo de falta táctica para evitar que el equipo se rompa en alguna transición, sino que adicional a eso también sabe robar pelotas. No solo es un jugador que intercepte o corte el juego del rival, sino que también sabe robar la pelota, ya sea dentro del terreno propio de la selección Colombia, como creo que va a ser el escenario del que vamos a estar mucho más cercanos en este partido contra la selección de Panamá, y es en el terreno rival. Es un jugador que tiene mucha lectura de anticipación y se habla muy poco de eso para hablar de las virtudes y defectos dentro de Mateus Uribe y Castaño como las alternativas para poder cubrir la posición de Jefferson Lerma. Para mí, creo yo que el jugador que más se acerca a las necesidades de este partido en particular, creo que es un jugador como Castaño. ¿Por qué? Primero, ya es un jugador que ha utilizado Lorenzo en esa posición, tanto para cubrir a Jefferson Lerma como para jugar junto a Jefferson Lerma. Es decir, que puede habituarse y ubicarse tanto en un doble 5 como en un 5 tapón totalmente solo, posicionando o ayudando en ese tipo de coberturas, inclusive para defender hacia adelante. Segundo, tiene mayor fluidez y toma de decisiones y sobre todo técnica en esos cambios de orientación que seguramente los vamos a necesitar para poder limpiar algún tipo de jugada dentro de que esté en un sector, que es lo que suele hacer mucho la selección Colombia, de juntarse en un sector para liberar el otro, ya sea con los laterales que profundicen o con algún posicionamiento que pueda hacer Luis Díaz o inclusive John Arias para ubicarse como hombres libres. Y en eso Castaño es muy bueno, pero muy bueno en ese tipo de toma de decisiones y fluidez en esos circuitos de pase que tiene la selección Colombia. Ahora, eh, hay otro factor que va a ser importante, no solo en la ofensiva, sino también en la parte defensiva de la selección Colombia, es el tema de los centros. Panamá es un equipo que al jugar con mucho juego exterior, con mucho juego en banda, y también con un juego tan físico, obviamente es un equipo que va a buscar mucho el centro para poder finalizar esas transiciones, esos contragolpes que logre poder encontrar durante el transcurso del partido. En eso, digamos que los dos pilares que vamos a tener en ese tipo de funciones, sí o sí van a ser nuestros dos centrales, que están en muy buen momento, tanto Davinson y Cuesta, pero que necesitaremos también que el equipo no se vaya a romper en ese tipo de transiciones, porque una vez el equipo esté en ataque posicional, es decir, en terreno rival, el equipo va a necesitar también que ese posicionamiento o esa estructura que hay en la parte ofensiva le permita, uno, poder robar en terreno rival, eh, poder generar con esos robos algún tipo de transición, que es lo que uno de los grandes fuertes que está teniendo la selección Colombia de Néstor Lorenzo, pero adicional a eso, cuando no se logre ni el robo y cuando no se logre ni siquiera defender hacia adelante, en ese repliegue de la transición, de ataque a defensa, en esa transición que hay de una fase a la otra, el equipo no se alargue. Y haya ese equipo compacto que se ha venido observando tanto en la Copa América como en las eliminatorias, para que el equipo no se quede descompensado tanto en situaciones de superioridad numérica o inferioridad numérica, como en alguna posibilidad de que haya una superioridad zonal por parte de la selección panameña para generar algún tipo de peligro por parte del equipo de Thomas Christensen. Esta sería la previa de la selección Colombia versus Panamá. Esperando obviamente un buen resultado por parte de la selección Colombia. Somos favoritos, eso hay que tenerlo claro, somos favoritos y creo que el partido estará dado para que la iniciativa esté por parte del equipo de Néstor Lorenzo.
Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, obviamente en nuestra cuenta de YouTube y en nuestra cuenta de X en arroba a un toque raya el piso co. Ahí nos vemos y nos leemos mucho de los tweets y los análisis que nosotros hacemos en vivo de los partidos que están sucediendo tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.